Hola, en este último video vamos a tener una información básica sobre la enfermedad multiinfarto, el ACV hemorrágico y algunas complicaciones. Comenzamos por la enfermedad multiinfarto cerebral, que es aquella enfermedad que se produce en un paciente que tiene recurrentes o reiterados a través del tiempo infartos en su cerebro. Puede tener distintos mecanismos como la hipertensión, problemas de embolia, problemas de trombosis, tabaquismo, etc. El control de los factores de riesgo es fundamental y este problema, cuando el paciente tiene múltiples lesiones a ambos lados de su cerebro o en ambos hemisferios cerebrales y además puede tener en el tronco cerebral, va a tener varias manifestaciones clínicas, entre las que tenemos las manifestaciones cognitivas, que lo puede llevar a una demencia por múltiples infartos cerebrales, que de hecho es la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Puede tener trastornos de la marcha, trastornos para articular las palabras como disartria, disfagia, debilidad de miembros o cambios en las emociones. El otro punto que vamos a ver ahora es el ACV hemorrágico, que se define cuando la sangre sale de una arteria y ocupa un lugar que no debería. Aquí podemos ver en estos dibujos algunos tipos de hemorragias intracraneales. La hemorragia intracerebral puede darse en distintas áreas del cerebro, se denomina lobar si es en un lóbulo, talámica, por supuesto si es en el tálamo, de tronco, según las diferentes localizaciones. Van a dar las diferentes manifestaciones clínicas. La hemorragia intracerebral, habíamos dicho que es el 10 al 15% de todos los casos de accidentes vasculares y puede darse en forma primaria por la rotura espontánea de un vaso, que es el caso típico de los hipertensos crónicos, o si no puede darse por alguna anomalía vascular en el caso de las secundarias, y esto es, por ejemplo, la rotura de un aneurisma. ¿Por qué se produce el sangrado a nivel cerebral? Bueno, tiene que ver con la rotura, por la evolución, por el tiempo, por una malformación o por el daño que le hace a la hipertensión a los vasos. Este coágulo que ocupa un ámbito del cerebro que no debería estar haciéndolo, va a producir compresión de las estructuras, edema alrededor del coágulo y le va a generar los mismos mecanismos que la isquemia. Pobre aporte de oxígeno, de glucosa, isquemia, fallo de bomba, alteración del medio interno que lo lleva a perder el tejido o a dañar el tejido en forma irreversible en muchos casos. Vemos aquí, para ilustrar con tomografías, la ubicación de distintos hematomas, en el caso de los hematomas lobares, a nivel de la cápsula interna, en el tálamo, en el cerebelo o en la protuberancia. El pronóstico es que sabemos que en las primeras 24 horas generalmente los ACV hemorrágicos se empeoran porque el hematoma se agranda, generalmente porque el lugar donde se rompió la arteria no se sana, entonces puede seguir saliendo sangre y de esta manera aumenta el tamaño. La mortalidad es alta, 40% el primer mes, 38% sobreviven al primer año. Y el pronóstico va a tener que ver con el tamaño y la localización. Si es más grande va a tener peor pronóstico, si es más pequeño, mejor pronóstico. Los factores de mal pronóstico son que la hemorragia esté en la fosa posterior, que el volumen grande del hematoma, que la sangre se extienda a los ventrículos, que bajo puntaje en la escala de Glasgow, si el paciente tiene edad avanzada, o disminuye el nivel de conciencia. La hemorragia subaracnoidea se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, que es el que está entre las leptomeninges, o sea, la aracnoides y la pía madre, donde normalmente hay líquido cefalorraquídeo. La hemorragia subaracnoidea se da con una incidencia global en el mundo de 9 casos cada 100.000 personas por año. Los factores de riesgo para tener esto son factores no modificables, aquellos entre los cuales tenemos lo más importante, que la persona tenga un aneurisma cerebral, el sexo femenino, mayor edad o algún antecedente de alguna enfermedad inusual que ponga débiles las arterias. Aquellos factores de riesgo que son modificables son la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas entre los más importantes.
Cuando el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, o sea, vierte sangre en el espacio subaracnoideo por la rotura de un vaso o un aneurisma la mayoría de las veces, vamos a ver en los 8 cortes que tenemos enfrente, de izquierda a derecha tenemos el A, el B, en el cual se ve prácticamente normal en el A, en el B se ve con áreas blancas, ocupando los espacios subaracnoideos que se hacen más evidentes en el C y en el D, en ambos casos. Lo blanco, que está ocupando los ventrículos laterales o el espacio subaracnoideo, es la sangre. El tratamiento de la hemorragia subaracnoidea apunta a tratarlo, el fenómeno causal. Si es un aneurisma, normalmente puede tener un tratamiento neuroquirúrgico o endovascular. Endovascular es cuando uno pone un catéter a través de la arteria, sube a las arterias por la aorta, a la arteria carótida, hasta el aneurisma y va a poner un pequeño alambre, digamos, un resorte adentro del aneurisma, que ya vamos a ver un dibujo. Bueno, y la hemorragia subaracnoidea puede tener, como cualquier accidente vascular agudo, complicaciones. Aquí vamos a ver un esquema en el cual vemos en el esquema de la derecha y arriba, que es el esquema de un aneurisma, en el cual vemos de arriba hacia abajo cómo ese filamento entra al aneurisma, se va enroscando como un resorte y finalmente queda un bollo de, vamos a llamarlo alambre, adentro del aneurisma, y con eso se ocluye y se evita que vuelva a sangrar. Vamos a ver en las imágenes de la izquierda y arriba, simplemente para que tengan una ilustración, es difícil interpretar esto, un aneurisma, lo mismo que abajo un aneurisma del tronco basilar. Las complicaciones del accidente cerebrovascular isquémico es muy importante que las tengamos en cuenta. Si bien son para el isquémico, pueden ser para el hemorrágico también. Mencionamos el isquémico porque es el más frecuente. Y las complicaciones que pueden tener los pacientes con un accidente vascular agudo son dadas por la inmovilidad de estar en la cama varias horas y varios días sobre todo, como la trombosis venosa en las piernas, que eso lo va a llevar a un TEPA, que es tromboembolismo pulmonar agudo, y esto es el coágulo de la pierna migrar hacia el pulmón. Puede caerse, que el paciente se despierta, intenta movilizarse sin tener conocimiento de que no mueve una pierna, un brazo o un medio cuerpo y se va a caer, con las consecuencias lógicas. Si está en la misma posición durante mucho tiempo, sobre todo boca arriba, puede tener úlceras por presión, que se denominan escaras y que se suelen dar en la región del coxis, básicamente, y en los talones. Las infecciones, que son causa de muerte temprana en esta primera semana después de la ACV, las más importantes son las pulmonares, y habíamos mencionado en slides anteriores la importancia de la disfagia. Las infecciones urinarias, porque se le pone una sonda. Los fenómenos relacionados con la malnutrición, porque el paciente no traga bien o tiene disfagia, entonces tiene miedo de comer, no se alimenta, tampoco se hidrata. Puede tener dolor, normalmente en el lado hemipléjico, al no controlarlo o movilizarlo, el paciente puede luxar el hombro y eso generarle mucho dolor, además de otros dolores por la postura, dolores musculares o dolores neuropáticos. También puede tener complicaciones neuropsiquiátricas como la depresión o cuadros confusionales. En el caso de la depresión es importante tenerlo en cuenta porque esto muchas veces motiva que el paciente no esté motivado para rehabilitarse, recuperarse, cumplir con el tratamiento, irse de alta, etc. Y otro tipo de complicaciones que tienen más que ver con la parte general, estos pacientes en la fase aguda a veces hacen arritmias o infartos de miocardio, pueden tener sangrado por la medicación o por el estrés, sangrado gastrointestinal o constipación por la inmovilidad persistente y porque no come o no ingiere alimentos durante varios días. Es muy importante esto, y esto es condición necesaria para el conocimiento de todos en el área de la salud, porque la disfagia es de alto riesgo para broncoaspiración. Entonces tenemos que conocer el paciente que tiene una ACV y tiene alto riesgo de broncoaspirarse. ¿Cuál es? Bueno, aquel que ha tenido una ACV en el tronco cerebral, en la protuberancia, en el cerebelo o en el bulbo, aquel paciente que está somnoliento, aquel paciente que está en una postura inadecuada para comer, aquel paciente que tiene una respiración corta y rápida, o el habla susurrada, o debilidad facial o saliveo, que se ve a simple vista, el paciente que tiene una fascia expresiva,
o que está cursando una neumonía de alguna característica como una complicación, o tiene la tos débil, y esto hace que el reflejo de la tos no sea capaz de eliminar lo ajeno a la tráquea, o tos húmeda, así como voz húmeda o voz susurrada. Para repasar y para ir terminando, sabemos que tenemos factores de riesgo, entre los que tenemos los no modificables y los factores de riesgo modificables. Lo importante es tener en cuenta que prácticamente todos los factores de riesgo modificables son modificables, si bien es una obviedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros podemos actuar disminuyendo el riesgo de que este sujeto o este paciente o esta persona pueda tener un accidente vascular a futuro. No olvidarnos que tenemos que conocer fehacientemente los síntomas de aviso. ¿Para qué? Para actuar rápido. Y esto es la debilidad de una parte del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de visión, pérdida del equilibrio o un dolor de cabeza súbito y explosivo que usualmente se asocia con una rotura de aneurisma. Muy importante tener en cuenta la cadena de supervivencia del stroke, y ustedes ven que la primera parte, el inicio de todo esto es la detección. Sospechar que puede ser una ACV, uno llama al servicio de emergencia médica que lo va a trasladar a la institución y comienza la cadena de supervivencia en el stroke, que tiene que ver con la posibilidad de administrarle el trombolítico dentro de las primeras 4 horas, ¿no? Entonces va a ser valorado en la guardia, cada paso tiene un tiempo máximo que nos va a poner en camino de poder solucionarle el problema a este paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. E insisto, si es antes de las 4 horas, la posibilidad, usando un trombolítico o la trombectomía, de devolverle la canalización de esa arteria obstruida. Y finalmente, el triage, como hemos visto ahora que se ha popularizado, tiene que ver con la detección del accidente vascular en un periodo de ventana, apenas llega a la institución. Son pacientes que no pueden estar en la sala de espera esperando que le toque el número. Necesitamos que ingrese inmediatamente y que vaya a cuidado intensivo, que sea valorado por el problema que tiene, y generar una alerta simultánea a emergentología, a radiología para que le hagan la tomografía, el equipo de enfermería, que se lo canalice, etc. Por lo tanto, el accidente cerebrovascular es una emergencia médica, tiene tratamiento favorable, tiene factores que mejoran el pronóstico, tanto en el largo plazo trabajando en los factores de riesgo, como la posibilidad de intervenir tempranamente. Muchas gracias.